los palacios de los soberanos era habitual que contuviesen colecciones inmensas de aves. Sentían una verdadera pasión por las volátiles. Un posible origen de esta pasión por coleccionar pájaros puede que esté en la colección de aves que tenía Moctezuma en Tenochtitlán. Adentrarse en un palacio de esta época era como penetrar una jungla realmente poblada de todo tipo de aleteos, vuelos, cantos, silbidos, de aves raras. Carlos III llegó a poseer hasta 600 aves entre sus aposentos y en la casa reservada de las aves en el Palacio del Buen Retiro. Es conocido el xenofonte o ave de los 100 cantos, perteneciente a Carlos III, que dormía en su habitación. Incluso Carlos III murió con el xenofonte al lado. La atracción por las aves viene de lejos. Hay diferentes ejemplos. Uno podría ser el de Isabel de Farnesio, cuando se retira a la granja. Se va de Madrid realmente con una caravana, una procesión detrás de ella, de jaulas conteniendo aves. Una vez allí decide llamar a Farinelli para que por las noches interprete un aria imitando el canto del ruiseñor, para ver si a Felipe V se le pasaban un poco sus depresiones habituales. Esta devoción por las aves también se extendió a costumbres populares. En Sevilla, por ejemplo, se colgaban jaulas con ruiseñores y canarios a la entrada de las iglesias para que siguieran el compás de la música religiosa. Enseñar melodías a los canarios también se puso de moda, como podemos ver en el retrato de Luis Paret, también presente en la exposición, donde se ve a su mujer, María de las Nieves, enseñando a través de un organillo mecánico a un canario melodías. El canario blanco está representado con una impronta naturalista muy destacada, lo que nos demuestra el interés y el conocimiento ornitológico de Luis Paret. Estas láminas o estos dibujos tenían una doble intención científico-artística. En oropéndolas están representados el macho y la hembra. El nombre científico de la oropéndola es Oriolus oriolus, del latín aurus, es decir, ave dorada. Esta obra formaba parte de un álbum compuesto por unas 20 originales, que se llamaba el Álbum de Aves al Temple. Swatch sobre papel perjurado, que a su vez eran propiedad del Gabinete de Maravillas del infante Don Luis, hermano pequeño de Carlos III. Era común en estos gabinetes tener álbumes o libros con imágenes de flora y de fauna. A veces se utilizaba para dibujar las aves modelos de animales disecados. Está comprobado que Paret utiliza un ave disecada para el ejemplar de la taranga azul que se encuentra en el Museo de Santa Cruz en Toledo. No era habitual pintar los animales del natural, ¿no? Salvo algunas excepciones como los grandes maestros con grandes estudios como eran Rembrandt, Rubens. En el estudio tenían ejemplares vivos de guacamayos, loros, parlantes que se incluían para encargos especiales. Pero lo común era basarse en libros con ilustraciones de estos dibujos o en animales disecados. Un ejemplo que nos vale perfectamente es esta oropéndola. Es una oropéndola que pertenece a la colección histórica del Museo Nacional de Ciencias Naturales aquí en Madrid. Fue colectada en 1913 en el Monte del Pardo. Aquí podemos incluso ver en el dibujo, este ejemplar de oropéndola realmente está apoyado en una peana de las que se utilizan habitualmente en taxidermia. Este es un ejemplar excelentemente ejecutado por uno de los maestros taxidermistas españoles, que es José María Benedito. La posesión en las grandes cortes de animales fieros, salvajes, era una demostración de poder. Existen hechos muy notorios de soberanos que poseían grandes o extraordinarios o exóticos animales. Uno de ellos sería Jano, un elefante blanco, que era la mascota del Papa León X, que mandó pintar a Rafael Sanzio en un fresco conmemorativo
que hoy no se conserva. O el rinoceronte del rey de Portugal, Manuel I, que inspiró a Durero en su famoso grabado. Felipe II también tuvo un rinoceronte, el famoso Abadá, que retrató Aldrovandi y que lo recuerda una calle aquí en Madrid. En cebra, este magnífico dibujo de Luis Paret. El origen de la palabra cebra proviene de una palabra galaico-portuguesa que es cebra, con Z y con V, y su significado es asno salvaje. El género que está aquí representado es la cebra de Grant. Es originaria del centro de África y del sur. Es la cebra más común. Esta cebra era la alhaja del gabinete de animales vivos del infante Don Luis. Se puede apreciar al lado de la cebra los utensilios que se usaban en su esmerado cuidado. Fue tal el afecto que tuvo por la cebra el infante Don Luis que a su muerte mandó disecarla. La cebra era un animal tan extraño y tan valorado que hasta el emperador Rodolfo II hizo todo tipo de gestiones para convencer a su sobrino Felipe V para que le regalara la cebra que poseía, cosa que no consiguió y tuvo que conformarse únicamente con un dibujo. Nosotros tenemos la cebra del infante Don Luis, más un macho que pertenecía también a Carlos III, que hizo lo imposible por conseguir una hembra que al final consiguió a través de un regalo de su hermana, reina de Portugal. Destacar la enorme importancia de esta guada maravillosa de Luis Paret, porque tenemos representado este extraño caballo negro con rayas blancas y no a la inversa.